No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Yo no suelo darle mucha importancia o prestarle atención a las cosas que suceden a mi alrededor. Con el trabajo, mis hijos, sus actividades extracurriculares, mi esposo, el trabajo, la familia y demás, mi mente está desbordada. Trato de encontrar ratos a solas que me permitan momentos para desconectarme un poco e intentar relajarme. Uno de esos momentos es cuando hago las compras. Era martes, pasadas las 10:30, y como de costumbre, fui al supermercado que queda cerca de mi departamento. Me gusta ir tarde porque hay menos gente, menos ruido y todo es más rápido. Además, después de un día de trabajo en la oficina, atendiendo llamadas y apagando incendios administrativos y los ajetreos propios del hogar, caminar entre estantes vacíos mientras escojo productos es casi terapéutico. Aquella noche tenía hambre, pero estaba demasiado cansada para cocinar algo decente, así que fui decidida a comprar lo justo, un par de cosas básicas y sí, mis infaltables hamburguesas de pollo congeladas. Son mi comida de emergencia, las que me sacan del apuro cuando ya no tengo ganas de existir ni para poner agua a hervir. La tienda estaba casi vacía, un par de personas al fondo, una cajera bostezando y un muchacho de seguridad con cara de estar contando los minutos para irse. Agarré mi carrito y empecé a recorrer los pasillos con calma. Pan integral, queso, un par de frutas, un bote de detergente, galletas que no necesitaba, shampoo, cereal, ya llevaba como 20 productos. Todo normal, como siempre. Entonces giré hacia el pasillo de los congelados. Caminé unos metros, abrí la puerta de la nevera, me agaché y agarré mi caja de hamburguesas. Tardé, 5 segundos, tal vez menos. Cuando me di la vuelta, el carrito ya no estaba. Me quedé parada, confundida, con la caja de hamburguesas en la mano y una expresión tan absurda que seguro habría hecho reír a cualquiera. El carrito, mi carrito cargado con todas mis cosas, simplemente no estaba ahí. En su lugar, un carrito vacío, no el mío, uno completamente distinto, con una caja vacía de algo, ni siquiera recuerdo de qué, tirada adentro, y ni una sola persona a la vista. Al principio pensé que me había equivocado de pasillo, que tal vez lo dejé más atrás. Caminé hacia el final, me asomé al pasillo anterior. Nada, ni rastro. Volví sobre mis pasos, revisé dónde había agarrado el cereal, dónde estaba el detergente, incluso fui al inicio, donde los carritos se apilan. Todo en orden, menos mi carrito. Y lo más raro, no había nadie que lo pudiera haber tomado. En serio, nadie. Ni empleados ni clientes. Era como si el carrito se hubiera desvanecido en el aire. Además, si alguien lo hubiera tomado por error, me lo habría cruzado, ¿no? O habría oído las ruedas, o al menos visto el movimiento. Pero era como si, en el momento exacto en que me agaché, alguien apretara pausa en el mundo y cuando me di la vuelta, hubieran cambiado de dimensión. Estaba tan desconcertada que me apoyé contra el congelador por un momento. No sabía si reírme, enojarme o salir corriendo. Reaccioné como cualquier persona sensata y lógica. Pensé que estaba exagerando. Me forcé a creer que tal vez me distraje más de lo que pensaba. Así que respiré hondo y dije, bueno, vamos otra vez. Y eso hice. Agarré otro carrito y empecé toda la compra desde cero. Esta vez más rápido, con menos ganas y mirando por encima del hombro como si esperara que el carrito desapareciera de nuevo. Cuando llegué a la caja, le conté a la cajera medio en broma. Ella me miró como si hubiera visto muchos clientes raros en su turno y yo fuera simplemente uno más. Sonrió incómoda y dijo algo como, «Uy, qué raro». Fin de la conversación. Volví a casa con la sensación de haber perdido algo más que productos. No podía dejar de pensar en lo que pasó. Me acosté y repasé todo mentalmente. ¿Y si nunca hubo un carrito? ¿Y si lo soñé? Pero no, recordaba perfectamente cada cosa que había puesto. Sabía incluso qué marca de shampoo había escogido. No fue mi imaginación. Los días pasaron y la historia quedó como una anécdota que contaba entre risas, aunque por dentro no me causaba tanta gracia. Con el tiempo empecé a sentir que había algo más, como si ese momento hubiera sido una especie de desliz en la realidad, una especie de parpadeo del universo, una grieta. ¿Y si por un segundo no estaba en mi línea de tiempo? ¿Y si ese carrito sí existía, pero en otro pasillo, de otro supermercado, en otro yo? No tengo pruebas, no hay cámaras que lo hayan captado, no hay testigos, solo quedé yo, sola en el pasillo de congelados, con una caja de hamburguesas en la mano y la certeza absurda de que algo imposible acababa de ocurrir.
Desde entonces, una parte de mí, por pequeña que sea, sabe que aquel carrito no se perdió, se fue a otro lugar, y no debería haberlo hecho. Esto que voy a contar pasó hace unos meses, pero todavía me da vueltas en la cabeza. No fue una experiencia aterradora exactamente, pero sí una de esas que te deja con esa sensación incómoda de que algo en algún momento simplemente no encajó con la realidad que conoces. Y por más que traté de buscarle una explicación lógica, todavía no la tengo. Ese fin de semana me fui de viaje con dos amigos de toda la vida, Lucas y Nando. Los conozco desde la secundaria y aunque ahora cada uno tiene su vida, trabajo y rutinas diferentes, tratamos de vernos al menos una vez cada tanto. Esta vez decidimos pasar unos días en otra ciudad para desconectarnos y recorrer un poco. Nada de locuras, nada de fiesta descontrolada, solo pasear, charlar, sacar algunas fotos, probar algo rico para comer, ese tipo de plan. Yo casi no tomo alcohol, Lucas directamente no toma nada. Y Nando sí, pero tampoco es que se empina una botella. Esa noche habíamos salido a caminar por el centro, sacar algunas fotos del skyline nocturno y de paso buscar algo para cenar. En todo ese rato yo me tomé 2 tragos suaves y eso fue en el lapso de 6 horas. Estaba totalmente sobrio, igual que Lucas. No fue una noche de bar en bar, fue tranquila, lúcida. Ya cerca de la medianoche decidimos volver al hotel. En una de esas esquinas, justo cuando íbamos a cruzar, Nando dice que tiene hambre y que va a entrar a un local de comida rápida a comprarse una hamburguesa. Nos dice que nos ve mañana, que se va solo, pero Lucas y yo lo miramos y automáticamente pensamos lo mismo. No lo vamos a dejar caminar solo a esta hora. Así que le dijimos que lo íbamos a esperar afuera mientras él compraba su comida. Para matar el tiempo, cruzamos a un mini mercado que estaba justo enfrente, compramos una botella de agua y un paquete de chicles, y volvimos a pararnos afuera del local de comida rápida. Desde donde estábamos, podíamos ver a Nando parado junto al mostrador, esperando que le dieran su pedido. Todo normal. En broma, le dije a Lucas: apuesto a que cuando salga ni nos registra, va a estar tan concentrado en su hamburguesa que ni nos ve. Vimos cómo le entregaban la bolsa con su comida, cómo él la agarraba y se giraba hacia la puerta. Literalmente vimos cómo se dirigía hacia la salida. Todo perfectamente claro. Y sin embargo, ese fue el último momento en que lo vimos. Pasaron unos segundos, esperamos y esperamos, pero Nando no salía. No es que tardaba mucho, no. Es que desapareció, pensamos, ¿y si se fue por el otro lado y no lo vimos? Así que caminamos hacia la esquina del local para mirar hacia la derecha, la otra calle. Nada, nadie caminando, silencio. Dimos media vuelta y miramos hacia el lado por donde creíamos que iba a salir. Nada tampoco, ningún rastro de él. Nando mide casi 1,90, tiene el pelo rojo y llevaba puesta una sudadera amarilla fosforescente, es decir, no es una persona que pase desapercibida. El lugar era abierto, una sola calle larga sin recovecos ni esquinas escondidas. Podíamos ver de extremo a extremo. En ese punto nos empezamos a poner incómodos. Entramos al local, revisamos si tal vez había ido al baño o se había sentado en algún rincón, pero no había ningún baño abierto ni espacio donde pudiera haberse escondido. El local era chico y además acabábamos de verlo salir. Decidimos entonces empezar a caminar hacia el hotel. Era un trayecto de unas 8 cuadras, recto, sin desvíos, sin intersecciones importantes. Lo raro es que no había forma de que Nando hubiera salido corriendo y desaparecido sin que lo viéramos. El tiempo que pasó entre que lo vimos caminar hacia la puerta y que empezamos a movernos fue de 20, máximo 30 segundos. Y ahí fue cuando todo se volvió más raro. Lucas, algo confundido, sacó su celular y lo llamó. Atendió al toque. ¿Dónde estás?, le preguntó, y Nando, muy tranquilo, le respondió: ya casi en el hotel. ¿Dónde estaban ustedes? Salí del local y no los vi por ningún lado, así que me fui caminando. Lucas y yo nos miramos sin decir nada. No tenía sentido. No solo no lo vimos salir, sino que nosotros recién íbamos por la mitad del trayecto al hotel. Él tendría que haber corrido como un atleta olímpico para haber llegado tan rápido. Y lo conocíamos. Nando no corre ni aunque lo persiga un oso. Colgamos la llamada porque yo ya estaba empezando a asustarme. No era gracioso. Le escribimos preguntándole si estaba seguro, si de verdad estaba en el hotel. Nos contestó al minuto:
Ya estoy en mi habitación, ¿qué les pasa? A mí se me heló el estómago. Nosotros aún estábamos a 5 minutos caminando y él aseguraba estar ya en su cuarto. No es que hubiera tomado un Uber o algo así, vimos claramente que iba caminando. Además, él mismo dijo que no nos vio al salir, así que asumió que nos habíamos ido. Pero, ¿cómo? ¿Por dónde salió? ¿Cómo no lo vimos si literalmente lo estábamos esperando justo afuera? Y más raro aún, no vimos a nadie caminando hacia esa dirección. Era imposible no haberlo visto. Cuando por fin llegamos al hotel, subimos directo a su habitación. Lo encontramos ahí, tranquilo, comiendo su hamburguesa frente al televisor. Al vernos, puso cara de desconcierto y nos preguntó qué nos pasaba. Le contamos todo y al principio se rió, pero luego se puso serio. No podía entender cómo fue que no nos cruzamos. Él también aseguraba que no había nadie afuera del local cuando salió. Desde entonces, no hemos podido explicarlo. Lo revisamos desde todos los ángulos. ¿Salió por otra puerta? No la hay. ¿Corrió como loco sin razón aparente? Poco probable. ¿Estábamos distraídos? Lo dudo. Estábamos completamente sobrios, atentos y en la calle no había casi nadie más. Lo único que se nos ocurre es que, por alguna razón, Nando salió del local a una realidad ligeramente distinta a la nuestra. Por un momento pareciera que los caminos que estábamos recorriendo ya no eran los mismos, aunque parecían idénticos. Pareciera que Nando hubiera cruzado a otra versión de la misma calle, donde nosotros no estábamos parados esperándolo. Sigue pareciendo una locura cada vez que lo cuento, pero es exactamente lo que pasó. No soy del tipo de persona que anda viendo cosas raras por todos lados. Soy bastante lógica, bastante escéptica y en general no me dejo llevar por cosas que no puedo explicar. Tengo 34 años, estoy casada desde hace 6, trabajo desde casa y vivo en un barrio residencial tranquilo, de esos donde los días suelen parecerse entre sí. Todo muy normal, muy estable, tal vez incluso un poco aburrido. Esa tarde era una de esas típicas de primavera. El cielo totalmente despejado, la luz entrando por cada ventana y el canto de los pájaros de fondo como banda sonora. Eran más o menos las 3 de la tarde. Yo estaba sentada en el sofá del living, con una taza de café ya frío en la mesa y el portátil apoyado en las piernas. No estaba haciendo nada en particular, solo revisando correos y procrastinando un poco antes de retomar unas tareas pendientes. Las persianas estaban completamente abiertas. No había luces prendidas porque, sinceramente, no hacía falta. Estaba todo tan iluminado que parecía innecesario cualquier foco artificial. Mi esposo estaba en otra habitación, también en modo home office. Lo escuchaba a ratos, hablando por videollamada o tecleando. Y entonces pasó. Fue un instante, un parpadeo, pero no como cuando pestañeas y te pierdes por un segundo. Fue como si todo el mundo hubiera hecho clic y se apagara por una fracción de segundo. No solo la casa, sino todo afuera también, como si la luz del sol hubiese sido arrancada del cielo y de vuelta enseguida. Pero no era una sombra ni una nube pasando, fue más como un apagón total de la realidad. Y luego, de inmediato, todo volvió a estar como antes, exactamente igual, como si nada hubiera pasado. Yo iba a decirle algo a mi esposo, algo como ¿se cortó la luz? Swingo, pero en cuanto abrí la boca, me detuve. Me di cuenta de que ninguna luz estaba prendida, no había nada que pudiera haberse apagado, solo era la luz natural entrando por las ventanas. Entonces dije, no importa, y dejé el comentario en el aire. Me sentí un poco tonta por un momento, pensé que tal vez lo había imaginado, que había pestañeado raro, que mi cerebro me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces mi esposo desde el pasillo me dice, ¿ibas a decir algo sobre la luz parpadeando afuera? Me congelé, lo miré, y vi que él también tenía esa cara de confusión que yo estaba tratando de disimular. Nos quedamos en silencio unos segundos y luego le pregunté si lo había visto también. Me dijo que sí, que justo estaba mirando por la ventana cuando ocurrió y fue como si el sol hubiera sido apagado por una milésima de segundo. No una nube, no una sombra, algo más extraño, como si alguien hubiera bajado un interruptor gigante en el cielo. Y para colmo, me dice que unos minutos después, cuando fue a mirar al jardín, notó que varios pájaros estaban volando en círculos sobre el vecindario, como si algo los hubiera desorientado. No era normal, no es que estuvieran migrando ni nada por el estilo, era como si algo los hubiera asustado o confundido, pero no había ningún ruido fuerte, ni tormenta, ni movimiento extraño, nada.
Obviamente intentamos buscar explicaciones. ¿Un avión pasando justo en el ángulo perfecto? Imposible. ¿Un eclipse? No, ni cerca. ¿Una nube rápida? No, el cielo estaba completamente despejado. Además, no fue una sombra parcial, fue oscuridad total por un segundo, como si el mundo hubiera dejado de existir y luego se hubiera reiniciado. Suena exagerado, lo sé, pero no hay otra forma de describirlo. No tengo antecedentes médicos, no fue un desmayo ni un problema de visión, y no fue solo yo, lo vio también mi esposo, fue real, pero no hay forma de comprobarlo, ninguna cámara lo captó, ningún vecino salió a decir nada. En internet no encontré ningún reporte parecido esa tarde, nada. Desde ese día no puedo dejar de pensar en eso. No fue aterrador exactamente, pero sí profundamente desconcertante. Me hizo sentir que hay cosas pasando alrededor nuestro que simplemente no vemos o que no estamos diseñados para entender. Como si por un segundo hubiéramos estado en el borde de algo, como si el mundo parpadeara y nos mostrara que no es tan sólido como creemos. A veces me pregunto si otros también lo sintieron y no dijeron nada, o si simplemente fue uno de esos errores que ocurren de vez en cuando en la simulación, un microfallo de la realidad. Me encantaría tener una respuesta lógica, pero no la hay. Solo nos queda recordar ese segundo extraño donde el día se apagó sin motivo alguno y volvió como si nada hubiera pasado. Todavía tengo recuerdos muy nítidos de esto, como si hubiese pasado hace poco. Y eso que todo comenzó cuando yo tenía unos 5 años. En esa época vivíamos en una casa con un jardín grande, rodeado de árboles, en un barrio tranquilo de las afueras. Mi mamá me criaba sola desde que mi papá se había ido, así que pasaba mucho tiempo jugando por mi cuenta. Pero no me sentía solo porque tenía una amiga, se llamaba Allison. Allison vivía conmigo, o al menos eso creía yo. Jugábamos todos los días en el patio trasero, sobre todo a las escondidas. Ella siempre elegía esconderse detrás del viejo limonero o entre las sábanas que colgaban del tendedero, y yo fingía no verla para hacerla reír. Tenía 6 años, uno más que yo, y una risa muy contagiosa. Siempre me hablaba como si supiera más cosas que yo, como una hermana mayor que ya había pasado por todo. Recuerdo que adoraba a mi mamá, siempre decía cosas como: «Tu mamá es muy bonita, ¿sabes?», pero nunca se quedaba cuando mi mamá salía al jardín. Cada vez que mi mamá se acercaba, Allison desaparecía. Yo me enojaba porque quería que la conocieran, pero ella me decía que no era buena idea. Un día, después de insistir mucho, le conté a mi mamá sobre Ali. Le dije que era mi mejor amiga y que vivía con nosotros. Mi mamá se quedó en silencio, completamente pálida. Me miró como si acabara de decir algo prohibido y solo dijo con voz baja: «Deja de hablar de ella, Ali no es real». Después de eso, evité hablar de Ali en casa, aunque seguíamos jugando a escondidas casi todos los días. Pero poco a poco ella empezó a venir menos. A veces solo aparecía para sentarse conmigo bajo el árbol y no decía nada. Hasta que una noche, mientras me tapaba en la cama, me dijo que tenía que irse. «Ya no puedo quedarme más», me dijo, «pero vas a estar bien», y así simplemente se fue. Nunca volví a verla. Con el tiempo dejé de pensar en ella como alguien real. Pensé que quizá fue mi imaginación, como me decía mi mamá, hasta que cumplí 16 años. Una tarde, mientras ordenábamos unas cajas viejas del desván, encontré una pequeña manta de bebé con el nombre Allison bordado en una esquina. No lo pensé mucho al principio, pero cuando le pregunté a mi mamá si conocía a alguna Allison, se quedó congelada. Fue entonces cuando me lo contó todo. Antes de que yo naciera, mi mamá había tenido una hija. Se llamaba Allison, pero todos la llamaban Ali. Había muerto siendo bebé por complicaciones respiratorias, algo con los pulmones, aunque no recordaba los detalles médicos. Yo nunca lo supe, nunca me hablaron de ella, ni siquiera había fotos suyas en casa. Mi mamá me explicó que fue muy duro para ella y que después del divorcio simplemente no tenía fuerzas para revivir ese dolor. Intentó convencerse y convencerme de que todo fue una coincidencia, que durante esa época yo estaba solo, sin hermanos y con todo el estrés de la separación. Mi mente inventó a una amiga, pero yo no me lo creo. Recuerdo su voz, recuerdo cómo se reía cuando la encontraba escondida. Recuerdo incluso que tenía hoyuelos cuando sonreía y cómo se ponía seria cuando hablábamos de mi mamá. Nadie me contó esas cosas.
Nadie me mostró una foto ni me sugirió su nombre. Todo eso lo supe sin saberlo. Hasta hoy me resisto a pensar que fue solo imaginación. No sé qué fue Ali. No sé si fue un fantasma o si de alguna forma extraña conectamos desde mundos distintos por ese lazo de sangre que nunca se rompió. Pero lo que sí sé es que ella estuvo conmigo. Me cuidó cuando era pequeño, jugó conmigo, me hizo sentir menos solo. Y por alguna razón decidió despedirse justo cuando ya podía seguir por mi cuenta. Mi mamá no volvió a hablar mucho del tema, y yo tampoco insisto. Pero a veces cuando estoy solo en el jardín, tengo la sensación de que no estoy del todo solo. Y sinceramente me parece bien así. Yo estaba con mi madre, dando un paseo con nuestros 4 perros cerca de un viejo monumento obelisco que queda a unos 15 minutos caminando desde donde vivimos. Es una zona que conocemos bien, un claro rectangular de césped rodeado por un antiguo bosque que se extiende por colinas suaves y senderos medio olvidados. Siempre fue un lugar tranquilo para nosotros, ideal para dejar que los perros corrieran un poco y desconectarnos un rato del ruido de la ciudad. Era otoño, pero no hacía tanto frío. Llevábamos puestas chaquetas ligeras, más por costumbre que por necesidad. Ya habíamos ido muchas veces a esa zona, así que no esperábamos nada fuera de lo común. Todo cambió en cuanto nos acercamos a los árboles. Justo cuando nos agachamos para pasar bajo una rama baja que marcaba la entrada al bosque, sentimos un cambio abrupto. El aire se volvió gélido y de la nada se levantó un viento fuerte y helado que nos hizo detenernos. Recuerdo que mi madre y yo nos miramos, sorprendidas por lo repentino del cambio, e incluso ella hizo una broma sobre haber entrado a otro país sin darnos cuenta. Fue una ráfaga muy intensa, pero duró apenas unos segundos. Luego, todo quedó en un silencio total, como si el bosque entero hubiera contenido la respiración. A medida que avanzábamos, empezamos a notar que algo no estaba bien. Muchos árboles estaban dañados, pero de una forma extraña. Las copas estaban partidas o dobladas, como si algo enorme y pesado hubiese volado directamente contra ellas desde arriba. No eran ramas caídas por una tormenta cualquiera, ni parecían daños antiguos. Todo parecía reciente, como si hubiese pasado la noche anterior. Trozos de ramas todavía frescas colgaban, hojas verdes esparcidas por el suelo, y lo peor, un árbol entero estaba arrancado de raíz, con la tierra aún húmeda y revuelta donde antes había estado firmemente plantado. Los perros estaban fascinados con eso, olisqueando el suelo con intensidad, cavando entre la tierra suelta como si hubieran captado un olor imposible de ignorar. Mi madre y yo nos detuvimos un momento junto al árbol caído. Era impresionante, pero también inquietante. Todo se sentía fuera de lugar, como si el bosque no quisiera que estuviéramos ahí. No escuchábamos pájaros, ni ramas crujir, ni siquiera el viento que nos había azotado al entrar. Solo ese silencio raro y opresivo. Intentando no asustarnos más de la cuenta, seguimos caminando por el sendero hasta salir del bosque. Al cruzar de nuevo hacia el claro, notamos algo más. La temperatura volvió a subir repentinamente, como si hubiéramos atravesado una pared invisible de frío. De nuevo, lo comentamos entre risas nerviosas, pero ambas sabíamos que había sido extraño. Pero lo más raro vino al día siguiente. Volvimos a la misma hora, con los mismos perros, al mismo sendero, y todo era distinto. El árbol caído ya no estaba. Donde antes había tierra suelta y raíces expuestas, ahora solo había una maraña de zarzas, como si el árbol nunca hubiera existido. Las ramas partidas que colgaban del resto de los árboles estaban reparadas, cubiertas por musgo y líquenes, como si llevaran así años. El suelo estaba limpio, sin restos de hojas frescas ni ramas recientes. Incluso el aire era diferente, más cálido, más vivo. No había ni rastro de lo que habíamos visto el día anterior. Fue como si todo hubiera sido una especie de alucinación compartida, pero no lo fue. Mi madre y yo lo vivimos juntas. Recordamos los mismos detalles, sentimos el mismo frío, vimos a los perros escarbar en la raíz caída, y sin embargo, era como si el bosque hubiera reiniciado de la noche a la mañana, como si nos hubiera mostrado una versión alternativa de sí mismo solo por un momento, y luego hubiera vuelto a la normalidad, negando todo lo que habíamos presenciado. Hasta hoy seguimos hablando de eso. No encontramos explicación lógica. No había obras ni tormentas registradas, nada en las noticias. Era como si durante unos minutos hubiéramos entrado en una versión distinta del lugar, una especie de duplicado dañado, y luego hubiéramos salido
y vuelto al original. No sé si fue un fallo en la realidad, una especie de desliz en el tiempo o simplemente algo que nunca deberíamos haber visto. Pero lo vi, lo vivimos. Y sinceramente, no quiero volver a ese rincón del bosque sola nunca más. Esto pasó hace unos 4 años y hasta el día de hoy no lo olvido. De hecho, cada vez que manejo de noche por esa zona, lo tengo presente como si hubiera pasado anoche. Yo salía tarde del trabajo, cerca de las 11 de la noche. En ese entonces trabajaba en un local de mantenimiento de equipos industriales en el centro de la ciudad. Turno largo, agotador, lo típico. Me subí al auto como cualquier otra noche y tomé la autopista principal, que es la más grande y transitada de toda la ciudad. Pero esa noche, algo no cuadraba desde el principio. Apenas me incorporé, noté que no había absolutamente nadie delante ni detrás de mí. Y cuando digo nadie, me refiero a que pude mirar por los espejos y ver la carretera vacía por kilómetros. Eso, en plena autopista, era rarísimo. Pensé que quizá había habido algún cierre o desvío, pero los letreros estaban normales. Después de un rato manejando en soledad, finalmente vi algo, un auto de policía. Iba con las luces encendidas, pero no las sirenas. Y lo más raro es que estaba conduciendo en zigzag, cubriendo todo el ancho de los carriles, a menos de 10 kilómetros por hora. Nunca había visto algo así en mis 15 años al volante. No sabía qué hacer, así que simplemente reduje la velocidad y me quedé detrás de él, sin adelantarlo. Durante unos 20 minutos fuimos solo él y yo, nadie más, en plena autopista principal. Ni un solo coche más adelante, ni uno en el retrovisor. Al principio pensé que tal vez estaban despejando la vía por algún tipo de incidente o protesta, pero ya para el minuto 15 empecé a sentirme francamente incómodo. Me daba la impresión de que no debería estar ahí, como si estuviera atravesando una zona prohibida y él fuera la única cosa entre mí y algo que no debía ver. Y entonces, de un momento al otro, sin señal ni explicación, el patrullero apagó las luces, giró un poco el volante y aceleró a fondo. Se fue, así, de golpe, y yo me quedé solo otra vez. No sabiendo qué otra cosa hacer, también aceleré. Había pasado demasiado tiempo a paso de tortuga y ya solo quería llegar a casa. Pero no llegué ni a recorrer medio kilómetro cuando vi lo impensable. Frente a mí, la autopista se transformó en un caos, cientos de autos destrozados. Algunos empotrados contra las barreras, otros volcados, otros con la parte delantera completamente destruida. Había partes de vehículos por todas partes, llantas sueltas, cristales rotos, incluso asientos de una minivan desparramados por la vía como si alguien los hubiera arrancado y dejado ahí. Y lo más espeluznante, no había ni una sola persona, ni conductores ni pasajeros, ningún policía, ninguna ambulancia, ningún bombero, nada. Ni cuerpos, ni rastros, solo los vehículos, todos abandonados como si el accidente hubiera ocurrido horas antes, pero con daños tan frescos que era imposible que todo ya estuviera limpio. No había ni luces de emergencia ni rastros de evacuación. Era como entrar en una escena de The Walking Dead, pero sin zombies, sin humanos, sin vida. Solo el eco del motor de mi auto rompiendo el silencio. No me detuve, ni loco. Pasé con cuidado entre los restos de autos, acelerando cada vez que podía. Me tomó más de 1 kilómetro salir de toda esa zona. Y cuando por fin lo hice, el tráfico volvió a ser normal, como si nada hubiera pasado. Al llegar a casa no sabía cómo contar lo que había visto. Se lo dije a mi novia de entonces y ella pensó que estaba exagerando, o que había soñado parte del trayecto del cansancio. Pero lo viví. Estaba completamente despierto, sobrio y cada detalle lo tengo grabado con precisión. En los días siguientes busqué noticias en todos lados. Redes sociales, periódicos locales, estaciones de noticias. Nada. Ni una mención. Ninguna nota sobre un accidente múltiple en la autopista y mucho menos de esas proporciones. Le pregunté a compañeros del trabajo, a conocidos que usan esa ruta y nadie había visto nada. Era como si nunca hubiese ocurrido. Han pasado 4 años y sigo sin encontrar a nadie más que lo haya presenciado. No sé si fue una especie de desvío temporal, un momento fuera de la realidad o qué, pero algo pasó. Lo vi con mis propios ojos. Y lo que más me atormenta es esa sensación de que el policía me estaba reteniendo.
Pareciera que supiera que había algo más adelante que yo no debía ver, o no debía ver todavía. ¿Fue una advertencia? ¿Un error? ¿Un vistazo a otra versión de la realidad? No tengo idea. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.